La fallacia populum es un argumento que afirma que algo es verdad porque la mayoría de las personas lo cree. Como por ejemplo, creer que los hijos mayores tienen responsabilidades de adultos y deben ejercer roles de padres mientras son aún niños y adolescentes. Lo que les acabo de decir, muy lejos de ser normal, es en realidad un tipo de trauma y su nombre es parentificación. Hoy en Hablando de Mentes vamos a tratar un tema que deja muchas huellas y es la parentificación. A muchos de nosotros se nos hace común escuchar que un niño o niña es muy maduro para su edad, es muy inteligente para su edad o actúa de manera muy adulta para su edad. Y muchas veces pensamos que esto es un halago. Muchas veces yo creí que esto era un halago y lo escuché de amigos de mis padres o de familiares de mi alrededor. Mientras fui creciendo y estudiando más del tema, me di cuenta que lejos de ser un halago, en realidad esto era una reacción al trauma. Los niños o adolescentes que se encuentran en situaciones en donde se espera que desarrollen roles tanto de madre como de padre, que pueden ser de manera física o emocional, tienden a desarrollar esta personalidad en donde dejan de lado su inocencia para asumir roles y problemas de adultos, sumergirse en situaciones tales como problemas económicos, problemas emocionales, infidelidades o incluso problemas de abusos de sustancias por parte de sus progenitores. La exposición del niño o adolescente a esta cruda realidad tan temprano hace que éste se sienta en una situación de nerviosismo y ansiedad, pues su núcleo familiar parece estar a punto de ser desmoronado a causa de la negligencia parental. Y es este el primer momento en el que este niño o adolescente va a poner de lado sus necesidades para asumir las riendas de este padre o madre negligente y comenzar a preocuparse por su familia, asumiendo roles que no le competen y preocupándose de más. El término fue creado por el psiquiatra Iván Vossormenyi-Nagy y en realidad la parentificación puede darse en diversas circunstancias. Puede pasar cuando un padre o varios padres han abandonado el hogar y los hijos son cuidados por cuidadores que no son los padres. Puede suceder cuando los padres son emocionalmente ausentes. Puede suceder cuando los padres tienen problemas respecto a su salud mental o cuando los padres sufren de trastornos de la personalidad. Es más, existe una notable recurrencia de problemas de parentificación en casos en donde existen padres narcisistas, pues los hijos sienten que deben llenar el vacío que sus padres esperan, en la necesidad de sentir que siempre deben verse perfectos ante los ojos de sus padres, creando problemas de ansiedad y depresión al momento de convertirse en adultos. El hijo parentificado comienza a crear una dinámica familiar muy dañina respecto a sus hermanos y padres, que tendrá consecuencias devastadoras en el futuro cuando este niño se convierta en adulto. Notablemente existen dos tipos de parentificación. Está la parentificación emocional y la parentificación instrumental. La parentificación emocional, lejos de ser más dañina que la instrumental, ahonda en la necesidad de que el hijo parentificado sea una pieza fundamental, mediadora en cada conflicto familiar, que además de eso deba ser soporte emocional para padres que no han sido lo suficiente maduros al momento de confrontar los problemas que acarrea formar un núcleo familiar. Al ser los hijos parentificados, tendrán que asumir ese cargo cuando sus hermanos tengan problemas emocionales al ir creciendo. Estos hijos menores, en vez de buscar a sus padres, buscarán a su hermano mayor. Aparte de los problemas emocionales que el hijo parentificado tendrá dentro del núcleo familiar, al crecer va a tener otros problemas tales como depresión, ansiedad y no saber poner límites con las personas con las que socializa. Pero de eso vamos a hablar luego. Por otro lado, la parentificación instrumental trata de cómo el hijo parentificado
debe cumplir con otro tipo de tareas, que son en realidad un poco más físicas, pues este tendrá que ayudar a criar a sus hermanos, ocuparse de tareas del hogar, ayudar a que sus hermanos menores cumplan con sus deberes en la escuela, ayudar con muchas veces las cuentas de la casa. Y es de esta manera en la que este hijo parentificado tendrá que dejar de lado sus objetivos incluso profesionales. Si vemos que este niño o adolescente ha tenido un núcleo familiar dañino, en donde no ha tenido una dinámica familiar adecuada, ¿cómo esperamos que se comporte este adulto que ha tenido parentificación en el hogar? Es simple. Este adulto va a tener problemas de autoestima, probablemente sufra de depresión y ansiedad, va a tener problemas al momento de formar una pareja, va a tener problemas al momento de socializar y probablemente tenga graves problemas al momento de poner sus necesidades por encima de los demás, teniendo mucho miedo de verse como una persona egoísta que no piensa en los demás y siempre está pensando en sí misma, pues probablemente eso es lo que le decían sus padres, para que siempre esté cuidando a los demás y no cuidando de él o ella. Y es así como este hijo parentificado nunca va a sentirse bien en la dinámica familiar ya de adulto. Es probable que con frecuencia intente huir de la dinámica familiar y sentirse un poco distante y alejado, que no tenga una buena relación con sus hermanos y con sus padres, y que se le haga bastante difícil expresar sus sentimientos y decir cómo se siente. Para las personas paz o personas altamente sensibles es incluso mucho más difícil, pues para ellos es algo complicado hablar acerca de sus emociones y en un entorno en donde no se les permitió ser niños o ser adolescentes a plenitud, no se sienten completamente seguros y es para ellos muy difícil volver a casa y sentirse en una conexión padre-hijo con sus cuidadores. Entonces, tanto si eres una persona paz como si eres una persona no paz, ¿qué podemos hacer si tuviste que vivir parentificación durante la niñez o la adolescencia o si conoces a alguien que tuvo que vivirla? Allá afuera en el mundo real o en internet hay muchísimos grupos de ayuda. Puedes buscar terapia, pero sobre todo tienes que empezar por reconocer el problema y darle un nombre, porque no existe problema si no lo reconocemos y no le damos la importancia que necesita. No es normal y no es algo que le pasó a todos. Por decir, a mí me pasó y sobreviví, no vamos a hacer que la gente encuentre ayuda. Entonces, si conoces a alguien que tuvo que pasar por esto, envíale este video para que así reconozca lo que tuvo que vivir, sane su dolor y vaya afuera a buscar ayuda. Pero de cualquier manera, sabes que aquí hablamos de mentes y siempre vamos a encontrar una solución. Hasta el siguiente video.